turbina hidráulica utilizada y las razones técnicas de su selección. Voy a dar inicio con el tipo de turbina Kaplan en plantas hidroeléctricas. En este caso es el análisis técnico de la central Poechos 1 en la costa norte del Perú. El contenido va a ser primero la ubicación y contexto, la ficha técnica, las turbinas Kaplan y el impacto energético. La ubicación y contexto está ubicada en la costa norte del Perú. La central hidroeléctrica está ubicada en Piura, aprovechando la infraestructura de irrigación existente para generación de energía renovable. Poechos 1. Centrales, empresa Poechos, con potencia de 15 a 16 megawatts. Los operadores de importancia hidroenergética. Los operadores responsables vienen a ser lo que es la gestión y operación de las centrales hidroeléctricas. Poechos 1, proyectos especiales Chira, Piura, entre las empresas eléctricas locales. En la importancia hidroenergética es el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos, aprovechan infraestructura de irrigación existente y generación renovable continua, sobre todo en zonas de baja desarrollo hidráulico. El parámetro, en este caso la potencia instalada, viene a ser entre 15 y 16 megawatts de las unidades. Están instaladas dos turbinas Kaplan en forma vertical. La tensión nominal es de 13.8 kV o kilovolt. Tipo de central es repasada con apoyo de embalse. El caudal por turbina es de 22.5 metros cúbicos por segundo y la aplicación es de alto caudal o baja caudal. La central hidroeléctrica Poechos 1 tiene lo que es la turbina Kaplan vertical con una potencia de 7.58 megawatts por cada unidad. Están instaladas dos, haciendo un total de 16 megawatts aproximadamente. El parámetro hidráulico viene a ser de 22.5 metros cúbicos. El salto hidráulico es bajo, ¿no? En este caso ideal para este tipo de turbina utilizar. El caudal fluctuante por riego agrario. El diseño mecánico constructivo es un rodete Kaplan vertical de 5 palas regulables. Doble regulación a la desvía, más palas ajustables para estabilidad a caudales variables. Alternador síncrono de 13.8 kV, tubo de aspiración optimizado para recuperación de presión y aplicaciones. En este caso es ideal para altos caudales y bajas caídas. Excelente rendimiento, incluso con variaciones diarias, ¿no?, del canal Chira-Piura. Aprovecha infraestructura de irrigación existente. El impacto energético regional es 100% de energía renovable. El aporte es energía estable para riego, bombeo e industria local en tierra. Aprovecha infraestructura existente, que es el embalse, y reduce, ¿no?, reducción de nuevas obras. El 90% de eficiencia Kaplan apoya la demanda eléctrica del norte peruano. 100% energía renovable sin emisión de CO2. 16 megawatts de potencia total, aproximadamente en Poechos 1. Una generación continua y confiable durante todo el año. Reduce dependencia de centrales térmicas. Cobertura regional, el norte del Perú. Integración simple con el CEI, aportando estabilidad energética. Uso inteligente del recurso hídrico, el agua sirve primero para riego y luego para generación. Aquí tenemos lo que es una imagen que nos da una noción de cómo está instalada esta turbina. Como hemos dicho, de la turbina de reacción con flujo axial, la fuente de energía es la presión y velocidad del agua. Componentes principales, el rodete con las palas regulables, distribución de entrada, tubo de aspiración y sistema de control. El agua ingresa con presión y genera lo que es la fuerza y mueve, ¿no?, lo que es ya el generador. La regulación es un doble regulación a la desvía, las palas ajustables. El rendimiento aproximado es 94% de eficiencia en condiciones ideales, especialmente en baja caída y alto caudal, como son las condiciones que estamos viendo. Acá hay un pequeño cuadro en el cual está diferenciando entre las tres turbinas que hemos ido estudiando, en este caso la Kaplan. Como podemos ver, es a mayor caudal y a baja altura, ¿no? Y si no, deberíamos usar los otros tipos que ya responden nuestros compañeros. Rango de operación, un salto hidráulico, el rango ideal es de 13 a 70 metros, adaptable a diferentes condiciones topográficas. El caudal es de 10 a 150 metros cúbicos según tamaño de máquina, manejo eficiente de grandes volúmenes y es adaptable, ¿no? Excelente respuesta en varios caudales. La
selección técnica, ¿por qué Kaplan? ¿No? Por las condiciones que anteriormente exponíamos, ¿no? Que el caudal del embalse Coetes es de 22.5 metros cúbicos por turbina, baja caída natural de entre 8 y 12 metros, variación diaria del caudal por riego, existe regulación continua, doble regulación Kaplan, mantiene eficiencia con cambios bruscos de demanda. Las ventajas es caída hidráulica muy baja, flujo constante del canal y turbina horizontal compacta, ¿no? Criterios aplicados es bajo salto hidráulico, alto caudal disponible. Y el resultado final, aproximadamente una eficiencia energética mayor al 90%, que es lo ideal, ¿no? En este caso de aprovechamiento de recursos hídricos. Esta es una pequeña imagen de lo que viene a ser una turbina Kaplan instalada horizontalmente, ¿no? Pero eso no es el caso, pero la turbina Kaplan representa el uso inteligente del recurso hídrico peruano, convirtiendo infraestructura de riego en fuentes sostenibles de energía. En conclusión, tenemos en cuanto a resultados clave, las turbinas Kaplan demuestran ser la mejor opción para las condiciones específicas de la costa. Aprovecha infraestructura existente, reducción de emisión térmica, es optimización, uso inteligente del recurso hídrico peruano, tecnología, diseño robusto para operación sostenible y evitar que pudiera ser un modelo replicable en otra región. Va a continuar mi compañero con la operación del Mantaro. Bien, compañero, continuando con la exposición, tenemos la central hidroeléctrica del Mantaro, en el cual se utilizan las turbinas Pelton, ¿no? En esta clasificación vamos a exponer las siguientes características, ¿no? Lo que serían las características técnicas, la clasificación de las turbinas y la evaluación y como último las conclusiones, ¿no? Básicamente se ha hecho un análisis de la selección para estas turbinas, ¿no? Bien, en la ubicación y componentes del complejo. La ubicación sería en Colcabamba, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, ¿no? Departamento de Huancavelica y el país de Perú, ¿no? Componentes del complejo. La central hidroeléctrica Santiago Ayantúa de Mayolo y la central hidroeléctrica Restitución. Bueno, estas dos centrales hidroeléctricas conforman la central hidroeléctrica de Mantaro, ¿no? La central hidroeléctrica Antunes Mayolo fue inaugurada en 1973. Es la primera central del complejo y ya que genera mayor potencia, ¿no? Fecha de inauguración 1973. La central eléctrica Restitución, segunda etapa, puesta en funcionamiento en 1984 y utiliza las aguas turbinadas de la central Santiago Antunes de Mayolo. La fecha de funcionamiento 1984. El complejo hidroeléctrico de Mantaro, no pases, anterior, por favor. Es el mayor, la mayor instalación de generación hidroeléctrica del Perú, ¿no? Siguiente diapositiva. Características técnicas de la central Antunes Mayolo. Como potencia instalada se tiene 798 megawatts. La altura de caída máxima o el salto neto sería 748 metros. El caudal máximo de la turbina sería un 15.78 metros cúbicos por segundo. Especificaciones técnicas detalladas. Se tiene un número de turbinas de 7 unidades. La potencia máxima por turbina es de 114 megawatts. La velocidad nominal de la turbina 450 rpm. La tensión nominal de la generación sería 13.8 kilovoltios. La central hidroeléctrica Antunes de Mayolo es la primera etapa del complejo hidroenergético del Mantaro, ¿no? Inaugurada en 1973, es la central que genera mayor potencia del complejo. Siguiente diapositiva. Características técnicas de la central Restitución. Potencia instalada 210 megawatts. Salto neto máximo 257 metros. Caudal por turbina 32 metros cúbicos por segundo. Características técnicas, tiene un número de turbinas de 3 unidades. La potencia por turbina sería de 70 megawatts. La velocidad nominal sería de 200 rpm. La tensión del generador sería de 13.8 kilovoltios.
La central de restitución comenzó su funcionamiento en 1984 y utiliza las aguas turbinadas de la central Santiago Antúnez de Mayolo. Siguiente diapo. La potencia total del complejo, ambas centrales suman un total de 1008 megawatts. La central hidroenergética del Mantaro es la mayor planta de energía hidroeléctrica del Perú. La contribución de la energía nacional se tiene acá un 13% que se contribuye con esta central. El complejo suple la demanda energética de más de 1000 hogares y es la mayor fuente renovable sostenible que se tiene. Siguiente diapo. Turbina Pelton. Características y su funcionamiento. Principio de funcionamiento. Las turbinas Pelton es un tipo de turbina hidráulica de impulso reconocido por su alta eficiencia en aplicaciones específicas. Su funcionamiento se basa en la conversión de energía cinética del agua en energía mecánica. Un chorro de agua a alta velocidad genera en una tobera y incide directamente sobre una serie de cucharas y paletas montadas en la periferia de la rueda, y esto genera el movimiento. Los componentes del proceso, como se ve en la imagen, se ve como la tobera impulsa las cucharas y esto se produce la energía mecánica para mover la turbina. Se tiene una alta velocidad y alta eficiencia. Siguiente diapositiva. Condiciones hidráulicas ideales para la turbina Pelton. Como características ideales se tendría que tener un alto salto hidráulico, un caudal relativamente bajo y esto obtiene una eficiencia máxima. Como alto salto hidráulico, las turbinas Pelton están diseñadas para explorar grandes saltos hidráulicos, siendo ideales para ubicaciones con grandes desniveles. El caudal relativamente bajo, bueno, aquí con las turbinas Pelton se utilizan caudales relativamente bajos para poder impulsar la turbina. La eficiencia máxima se logra una eficiencia máxima de turbina. Con esta turbina se puede alcanzar hasta un 90%. En el cuadro que se ve, se detalla a mayor altura y el porcentaje de eficiencia que se alcanza. Siguiente diapositiva. Correspondencia entre turbina y condiciones hidráulicas. Bueno, aquí se tiene un gráfico donde se muestra la altura del salto neto que se tiene entre las centrales de Santiago Antúnez de Mayolo y la central de restitución. En la central de Antúnez de Mayolo se tiene unos 748 metros de salto neto y en la restitución es de 257 metros. Las turbinas Pelton están diseñadas específicamente para explorar grandes saltos netos hidráulicos con caudales relativamente bajos. La evaluación de idoneidad: salto neto suficiente, eficiencia óptima y relación de costo-beneficio. El salto neto suficiente, los saltos netos son superiores a los 80 metros requeridos para las turbinas. De aquí en adelante se utilizan las turbinas Pelton. En la eficiencia óptima, las turbinas Pelton pueden alcanzar eficiencias hasta el 90%, maximizando la conversión de energía potencial de la energía mecánica. Relación costo-beneficio. La elección de turbinas Pelton se justifica económicamente por su alta eficiencia y bajo mantenimiento. Siguiente diapositiva. Criterios de selección. Bueno, para los criterios de selección se toman en cuenta el alto salto neto, la eficiencia óptima de altas caídas, el caudal relativamente bajo de la turbina y el control de flujo preciso. Siguiente diapositiva. Conclusiones. La importancia de la selección adecuada. Características hidrológicas. La elección del tipo de turbina se debe basarse en la evaluación rigurosa de las condiciones hidrológicas, como es la altura de caída y el caudal disponible. La eficiencia y fiabilidad.
La selección óptima de la turbina garantiza la eficiencia de conversión energética y la fiabilidad a largo plazo en la instalación hidroeléctrica, ¿no? Sostenibilidad ambiental. El diseño técnico económico optimizado es un pilar para el aprovechamiento efectivo de los recursos hídricos en la generación de energía. Bueno, las turbinas Pelton, caso de estudio, se utilizan con altos saltos netos, bajo caudal y alta eficiencia, ¿no? Y un control preciso, ¿no? En los inyectores y válvulas de aguja, ¿no? Bueno, pasa mi compañero Johnny. Yo les voy a hablar de las turbinas Francis y específicamente de la central hidroeléctrica Cañón del Pato. Vamos a ver el análisis técnico y la selección de turbina. Siguiente. Primeramente vamos a hablar de la ubicación y el contexto. Está ubicada en el río Santa Ana, en la región de Ancash, en nuestro país. El operador responsable de esta central es Hidrandina S.A. Y la importancia histórica de esta central es que es una de las centrales más emblemáticas de nuestro país, inaugurada en 1958 y es clave en la electrificación del norte del país. Siguiente. La ficha técnica general. Se tiene una potencia instalada de 263 megawatts totales con un equipamiento de 6 unidades de turbinas Francis y tenemos una tensión nominal de generación de 13.8 kilovolts. Siguiente. Detalles de las turbinas. Cada turbina de las 6 produce aproximadamente 44 megavatios por unidad. La velocidad de giro de cada turbina es aproximadamente 300 RPM. El diseño mecánico es una conformación de una cámara espiral más su rodete y el caudal por turbina se ajusta según el régimen del río Santa Ana. Siguiente. El impacto energético en nuestro país. La zona de cobertura, como ya les mencioné, es el abastecimiento de todo el norte peruano, con la potencia instalada ya mencionada de 263 megavatios. Es una fuente renovable, sí, es 100% limpia. Y con referencia a la red nacional, es una estabilidad para el SEI. Siguiente. ¿Cómo funcionan las turbinas Francis? La turbina Francis funciona por reacción, por presión, más la fuerza cinética del líquido o del agua. Aprovecha la energía cinética más la presión del agua. Sus componentes principales son un rodete, un distribuidor y una cámara espiral. El rendimiento o eficiencia puede llegar hasta 90% y se adapta a caudales medios y o altos. Siguiente. El rango de operación. Su altura ideal es de 40 metros a 600 metros. El caudal de agua, como ya les mencioné, es de medios a altos. En esta gráfica podemos ver de igual forma la comparación con sus hermanas, la Pelton y la Kaplan. Y su adaptabilidad es adecuada para variaciones de caudal y también se podría decir que es altamente eficiente en operación continua. Siguiente. En la selección técnica, ¿cómo hemos logrado, cómo se logró, no? El salto real que se tiene en estas centrales de 260 metros y se podría decir que es perfecto para la turbina Francis. El régimen del río es un caudal alto y estable. El veredicto se podría decir que la turbina va a trabajar en las condiciones óptimas y el criterio que se utilizó es eficiencia en saltos medios y costos de mantenimientos moderados. Siguiente. Y por último, las conclusiones, ¿no? El criterio clave para la elección es la eficiencia versus el costo de mantenimiento. La eficiencia y la utilidad validan el uso de la turbina Francis. La fiabilidad de las turbinas Francis operan continuamente garantizando su funcionamiento a largo plazo. Y el legado para el país, al ser esta antigua, es un caso emblemático de optimización de recursos hídricos.
Con esto estaríamos terminando la exposición y como conclusión general se podría decir que las turbinas Francis son elegidas según la condición, el caudal, el uso, y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.